¿Por qué precandidato? Porque hasta que no pasen la fase de calificación de las candidaturas, todavía los binomios se integran como tales, no como precandidatos, ¿no? En la actualidad, en esta fase. Nos acompaña Francesco Tabacchi Rendón. Arranca la jornada, ¿no? En este medio radial. Usted siempre ha venido acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sí, la verdad es que me siento como en casa, aunque esta casa es nueva, Es porque se han cambiado, nueva. no había venido a nueva, los felicito. Están Desde el 1 muy de abril, ¿ah? bonitas. Increíble, bueno, he estado alejado de los micrófonos durante todo el año, así que vengo a desoxidarme ahora sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Y justamente que queremos arrancar este diálogo, ¿no? Decíamos hace un instante, antes de ir al corte, decíamos que como medio de comunicación, pues, ¿no? Queremos brindarle la oportunidad, la opción a todas las organizaciones políticas, a todos quienes están, pues, perfilando estas precandidaturas ahora, ¿no? A propósito de que tengan, pues, ese espacio para poder establecer, para poder fijar y darle a conocer a los ecuatorianos esos postulados que defienden. Y en esa medida le consulto justamente qué es lo que marca esta línea programática que van a llevar adelante ustedes en representación de Creo. Bueno, brindarles la oportunidad a los precandidatos es parte de la democracia, pero al mismo tiempo le permite a la ciudadanía que nos escuchen qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que sabemos hacer y cómo le vamos a resolver los problemas a la gente. Muy buenos días nuevamente. Claro, Verónica Landeta está junto a nosotros también para poder llevar adelante esta conversación con el precandidato. Es verdad que son precandidaturas, pero eso dependiendo de cada organización política. Así que yo creo que definitivamente su candidatura está bastante bien asentada, por lo que nos pudo comentar extra micrófonos, que ya se ha cumplido con todas las documentaciones, con todos los procesos. Entonces, de cara a las elecciones del 2025, su propuesta definitivamente pues está más que confirmada. ¿Cómo fue esto de las primarias? Cuéntenos un poquito. A veces la gente dice, bueno, ¿y eso de las primarias qué son? ¿Y esto cómo es que escogen a los candidatos? Le pregunto esto porque, bueno, hay un artículo que dice que muchos no salen de las bases del partido, sino que definitivamente de las conexiones, nexos o relaciones que se tengan con las personas que dirigen el partido. Bueno, el proceso que yo he llevado ha sido bastante ordenado, le diría que totalmente ordenado, como decimos en el campo, de cabo a rabo. Inicialmente, los gremios productivos, agricultura, ganadería, increíblemente el sector de los pueblos y nacionalidades indígenas y montubias me hacen la invitación. Yo acepto públicamente. Yo no soy de las bases de Creo, sin embargo, ya fui candidato de Creo, ya fui gobernador de la provincia del Guayas del gobierno pasado. Me convierto en el candidato natural del partido, pero el partido luego tenía que invitarme, lo hizo a pocas horas de las primarias. Era lo coherente que se hiciera. Llevaron mi nombre a las primarias el día sábado y fui elegido como el precandidato por el partido. La conclusión es que sí se ha hecho la tramitología en orden, pero yo estoy aquí nuevamente por los agricultores, por los ganaderos, por los pesqueros, los pequeños pesqueros, por los olvidados, por los marginados, por las mujeres, por las madres y por las madres solteras, por todos quienes queremos un cambio en este país y que nos merecemos un Ecuador mejor. Es tan complicado el tema de la gobernabilidad, Francesco, acá, ¿no? Y eso se ha evidenciado, ¿no? Se ha evidenciado porque lamentablemente vemos que a veces, en vez de que exista ya luego de un proceso electoral, de que exista esa articulación desde el punto de vista positivo, sin claudicar las líneas de pensamiento de cada quien, ¿no? Pero que entre las funciones, por ejemplo, legislativa y ejecutiva haya esos canales de comunicación que permitan la gobernabilidad, ¿no? La buena gobernanza. Aquello no existe acá en nuestro país. ¿Cómo poder darle forma? Empezando por los acuerdos con la gente, empezando por escuchar nuevamente a todos los sectores productivos que hay en el Ecuador, escuchando a los agricultores, a los ganaderos, escuchando a los marginados, a los olvidados, a las mujeres, y luego poniendo los acuerdos con ellos sobre la mesa y esperando que todos se alineen por el bien del país.
Claro, decíamos con Alberto, antes de que usted llegue a esta entrevista, que definitivamente pues se iban a concretar alianzas, se iban definitivamente a dar esos acercamientos. Creo tiene esa apertura natural para poder ir en unión con otras organizaciones. Le digo esto porque 17 binomios sí ayudan mucho al tema de la atomización y luego a la polarización, pero es para que la gente vaya viendo realmente cuáles van a ser estas mecánicas que tiene cada partido. Y qué bueno que usted está aquí con nosotros, obviamente por Creo. Yo no le puedo hablar por Creo, yo no le puedo hablar por un partido político, yo le puedo hablar por la gente, le puedo hablar por los gremios, por los sectores productivos, por estos sectores productivos que por lo general los políticos o los partidos políticos solo los miran a ver durante campaña, en pandemias o Dios no quiera en guerra. Eso es lo único que yo le puedo decir. Yo no le puedo venir a hablar sobre acuerdos con otros partidos políticos a nombre de un partido político, pero sí de mi persona. Y lo que sí le puedo decir es que Francesco Tabacchi no va a tener ningún acuerdo político con ningún partido político que esté contaminado, porque lamentablemente los partidos políticos, su gran mayoría, están contaminados. Y eso es uno de los graves problemas que hay acá en el Ecuador y esa resistencia ciudadana también, ¿no? En torno a esa visión. Necesitamos organizaciones políticas sólidas, ¿no? Necesitamos incluso que la institucionalidad llegue también a las organizaciones políticas porque son parte del sistema, pero lamentablemente vemos que cada día como que se deterioran más. En esa medida, Francesco, ¿cuáles en lo que tiene que ver con los ejes principales? Yo sé que muchos de los precandidatos ya han adelantado, ¿no? El tema de la inseguridad les preocupa, ¿no? Pero hay acá también aspectos que tienen que ver con cómo apuntalar los sistemas de producción de nuestro país, ¿no? Cómo poder fortalecer las actividades productivas como para poder generar esos espacios de empleo que se requieren para los ecuatorianos. ¿Qué tienes pensado con respecto a aquello? Los candidatos vamos a arrancar hablándoles de educación, salud, empleo y por supuesto que la seguridad. La mejor forma de combatir a la inseguridad es a través del empleo. Sí, hay que tener mano dura, por supuesto, y tenemos que respaldar a nuestra policía y a nuestras Fuerzas Armadas para que se reestructuren y hagan lo que dice la ciudadanía, salir a dar bala. Pero paralelo a esto, la mejor manera de eliminar a un delincuente o de la mejor manera de eliminar la delincuencia es antes de que nazca. ¿Y cómo se hace eso? A través del empleo, a través de la educación y a través de darles un mejor vivir a los ciudadanos. Y esto es aquí, en el empleo. Y ustedes, me adelanto a la pregunta, me van a decir, bueno, ¿cómo generamos en un país que está pobre, que está chiro, cómo le generamos empleo? Ahí está el sector agropecuario, que hoy en día genera 3 millones de plazas de empleo. Puede generar los 5 millones de plazas que tenemos de ciudadanos en desempleo. Lo podemos hacer, pero no solo hay que mirar los ojos al campo, hay que poner el corazón al campo y decir, aquí está el empleo, vamos a reestructurarlo, vamos a apuntarle al sector agroproductivo para que finalmente, después de tantos años, nos empiece a dar lo que nos ha dado toda la vida. Esa es una de las promesas incumplidas, ¿no? Uno de los olvidos que hay en el campo. ¿Por qué se ha dado esto históricamente? Mire, nuevamente, las promesas vienen en campaña y por lo general vienen en campaña por parte de políticos que no conocen el sector, que no conocen ni siquiera sobre lo que es el emprendimiento. Entonces, una vez que empezamos a trabajar como se debe, vamos a empezar a ver la reacción, vamos a empezar a ver al sector darnos lo que nos ha dado toda la vida. Y yo me voy a ir 200 años atrás. Aquí en el Ecuador se empezó con el cacao. Éramos y somos grandes exportadores de cacao, grandes exportadores de cacao. Luego vino el banano, el camarón, las flores tropicales, el café. Hoy en día tenemos las flotas de atún, las flotas pesqueras. Todo lo que se propone este país lo produce. Todo. Y todos nos convertimos en grandes exportadores. Hay que volverlo a hacer. Hay que seguir adelante, sí. Y también el petróleo. Porque nos han dicho constantemente que el petróleo ya no es el negocio del Ecuador. Sí lo es. Tenemos 100.000 millones de dólares aquí abajo nuestro. 100.000 millones de dólares. No los podemos explotar de manera correcta porque hay que invertir 2.500 millones de dólares más. Y el Ecuador está, nuevamente, está pobre y no tiene
no tiene los 2.500 millones de dólares y tiene que hacer préstamos para pagar préstamos. Pero hay que llamar a la empresa privada que ya está aquí y decirles, a ver señores, vamos a invertir 2.500 millones de dólares en el sector petrolero y con esto vamos a poder sacar durante los próximos 10 años 100.000 millones de dólares. Y en ese sentido, ¿cómo lo haría? ¿Lo haría vía concesiones? ¿Cómo lo haría? ¿Haría una convocatoria para empresas extranjeras? No, las empresas extranjeras y locales ya están en el Ecuador, obviamente van a estar todas invitadas. Primero es darle la seguridad jurídica, luego es decirles, a ver señores, ustedes van a venir a invertir, pero su inversión va a estar totalmente garantizada por los próximos 10 años, o por los próximos 20 años, o por los próximos 30 años, a los acuerdos a los que se pueda llegar. Y los empresarios van a venir y van a invertir, y vamos a poder sacar nuestro petróleo. Tenemos que decirle claro a la ciudadanía que el petróleo es nuestra principal fuente de ingresos histórica desde el año 70 para acá. Entonces su plan de gobierno que lo está diseñando, que ya lo tendrá, sí va a poder cumplirse, porque justo con Alberto decíamos, aquí hay una situación que muchos de los candidatos tienen obviamente su convicción y también hacen un análisis, un estudio de su plan de gobierno y lo presentan. El tema es que cuando ya definitivamente acceden el triunfo en las urnas, pues ese plan queda un poco rezagado por el tema definitivamente del criterio del partido político. Es decir, entonces usted sí lo va a poder plasmar tanto en el papel, si es que llegase a ganar, obviamente pues en la parte de ejecutar ese plan. Le digo porque veo que tiene algunas ideas bastante definidas. Los candidatos, que por lo general son políticos, los que llegan dando palos de ciego, llegan de manera inesperada y llegan con improvisaciones. No hay que improvisar, hay que ir con el libreto listo para trabajar. Mi plan de gobierno está, sin embargo, sí, yo recién salgo y empiezo a caminar. Ya sé lo que piensa la gente y pensamientos muy profundos que tienen, ideas de cambio muy radicales, pero vamos flexibilizando nuestro plan de acuerdo a lo que la gente va necesitando y la zona va necesitando. Pero hay que tener claro algo. Sí, hay que trabajar en la educación, por supuesto, en la salud, claro, sí. Ni se diga esta gran tronera que tenemos en la salud. En la seguridad ni se diga, la gente ya no puede más con la inseguridad, pero la base de todo es el empleo. Si no hay empleo, no va a haber el resto de cosas. Necesitamos generar empleo. Y aquí el empleo o la debacle económica de nuestro país arrancó el día que se acabó la obra pública. Hace muchos años atrás. Ahí se acabó ahí empezó la debacle económica del Ecuador. Claro, porque la parte privada está totalmente alicaída, o sea, está totalmente decaída. Es que tiene que ser la parte privada a través de los emprendedores. Tiene que ser el sector público abierto, produciendo, generando obra civil, obra vial, puentes, unidades educativas y por sobre todas las cosas, el sector productivo del Ecuador. Eso es lo que al final del día saca adelante a un país como nuestro. Claro, y en ese rapidito, antes de darte, Alberto, el paso, y yo con eso termino, y en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo decirles a muchas personas, muchos emprendedores que ya no tienen empleo fijo, pero que quieren poner en marcha sus ideas, pero por el tema de la inseguridad no lo hacen? ¿Qué usted le diría ahí? ¿Cómo nos manejaríamos cuando estamos en una estructura de conflicto interno armado y que más de una estrategia vemos que se ha podido avanzar, pero no del todo y no hay garantías? A mí me toca recorrer y conocer la realidad no solo de aquí de Guayaquil y de la provincia del Guayas. Voy a una Quevedo, que es un sector agroproductivo, un sector productivo gigantesco, y el casco comercial se está cerrando en toda la provincia de Los Ríos. En Esmeraldas pasa lo mismo, en la ruralidad del Guayas pasa lo mismo, en Manabí pasa lo mismo. Eso lo está pasándole a toda la región litoral, que los cascos comerciales están cerrando. ¿Y qué se le puede decir a los emprendedores? No bajen los brazos, sigan adelante, sigan teniendo sus ideas y esperen el remesón. No, hay que ir a trabajar con mano dura, por supuesto. Hay que ir a solucionar los problemas en la calle. A mí me pasaba en la gobernación del Guayas que yo traía a la policía, obviamente esto en unidad con los 25 alcaldes de la provincia. Yo traía a la policía, ellos daban un hospedaje digno, la empresa privada nos daba el agua, los colchones, etcétera. Hasta los colchones nos tenían que dar. Pero teníamos 14.850 policías
después de haber tenido 9.000. Hay que ver ahora cuántos policías quedan en la provincia del Guayas. Porque yo le aseguro que ya no hay los 14.000. Hay que empezarlos a traer y hay que empezarlos a distribuir, por supuesto. Conversamos a esta hora con el precandidato presidencial Francesco Tabaqui Rendón. Él, años atrás, ocupó la presidencia de la Asociación de Ganaderos del Litoral, ex gobernador de la provincia del Guayas. Le consulto su binomio, Blanca Sacancela. ¿Qué tanto la conoce, Francesco? La conozco, una joven quiteña del sur de Quito. Ya estuvo en el partido ella. Cuando la conocí, obviamente tenía que respetar el proceso democrático del partido, pero me dio muchísimo gusto porque estamos muy conectados, tenemos muchísimas ideas en común y todo eso va a hacer que sumemos y que empujemos el carro en la misma dirección. Espero volverme a ver con ella esta misma semana y empezar a trabajar. Claro, hay ese equilibrio regional, ese equilibrio de género, y me imagino pues que la armonía en lo que tiene que ver con compaginar conceptos, ¿no? Que eso es primordial en una fórmula. Hay muchas ideas en común y yo creo que ya hay hasta cariño de por medio porque hemos hecho clic desde el primer día. Cuando las personas se entienden y las personas son transparentes, las cosas fluyen. Así que eso va a pasar y va a pasar en mi gobierno también. Y eso es elemental, ¿no? Porque aquí hablamos históricamente, ¿no? Desde los años 60 aquí, grandes, históricos líderes políticos pues hablaban de los conspiradores a sueldo, como denominaban a los vicepresidentes de la República. Y realmente es triste que se den esta tesis. Pero nadie espera, ¿no? Que haya pues que pienses totalmente al 100% igual. Siempre tiene que haber incluso ese choque que es positivo, ese choque de ideas, ¿no? Esas visiones distintas que más bien enriquecen un programa de gobierno, una propuesta, ¿no? Y eso debería de existir permanentemente. Pero ya a veces cuando se rayan estos enfrentamientos que afectan la gobernanza, entonces ahí es donde preocupa, ¿no? Sí, y hemos dejado dos cosas claras, dos condiciones. La primera es que se acabaron los discursos de odio y de división. Este país ya no puede pasar por eso. Y la segunda, le vamos a decir a la gente la verdad. Nosotros estamos utilizando la política para poderle solucionar los problemas a la gente y hay que empezar diciendo la verdad. Entonces, definitivamente la campaña será positiva. Totalmente positiva, sin odio, sin divisiones, sin críticas, solamente cómo le vamos a resolver los problemas a la gente, las soluciones, todo lo positivo y lo propositivo será bienvenido y es lo que van a escuchar de parte de nosotros. Entonces hay que vivir esta democracia que nos da esta oportunidad de poder tener a algunos participantes para esta contienda electoral del 2025, Alberto. Claro, de alguna forma, ¿no? Ya Francesco Tabaqui, estando en la gobernación del Guayas, es tan difícil, ¿no? Acá nuestra provincia tiene 21 municipios, 21 GACs municipales. 25. Perdón, 25, ¿qué estoy diciendo? 25. Y de alguna forma, ¿no? Son visiones distintas, son líderes políticos de distintas tendencias y organizaciones políticas. Cada quien defiende su espacio y lo suyo, pero la época de la gobernación pudieron tener temas no solamente de coordinación en materia de seguridad, sino también en otros aspectos, rebasando aquello, ¿no? De esas diferencias conceptuales. Por supuesto, yo creo que no había una gobernación donde los 25 alcaldes o no había una provincia donde los 25 alcaldes se sentaran a dialogar y a solucionar con mutualismo los problemas que habían en la provincia y en cada ciudad, por supuesto, con el alcalde de la ciudad de Guayaquil y con todos los alcaldes de las 25 provincias, gracias a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que ir a predicar el mismo concepto de unidad. Esa es la verdadera unidad. Eso es parte de la verdad. Claro, y eso es lo que hay que defender, hay que apuntalar en este país, ¿no? Porque la verdad es que vivimos no podemos ponernos de acuerdo en lo mínimo, ¿no? En detalles que deberían de unirnos a todos los ecuatorianos, ¿no? La lucha contra la inseguridad, la lucha contra la corrupción, son aspectos, lo que tiene que ver con el fomento del trabajo, brindarles posibilidad a los chicos para que precisamente no se vean
abocados a caer en garras de las organizaciones narcocriminales, ¿no? En fin, son una serie de situaciones que deberían a todos convocarnos, y las diferencias conceptuales, visiones de vida, dejarlas para los otros aspectos, las otras discusiones, que nadie está pidiendo que todo el mundo se uniforme y piense de la misma manera, bajo ningún concepto. Tiene que haber unidad en la diversidad, y eso es lo que hay que defender, ¿no? Debe ser lo que impulse la campaña política, y esperemos que en lo que tiene que ver con la participación de ustedes, Francesco, y de vuestra organización, al igual que todas, pues puedan ir por esa línea, ¿no? Sí, y este es el lugar más indicado, a través del gremio de la comunicación, a donde somos invitados todos los candidatos, los 17, 18, los que vayan quedando, y demostrarle y decirle a la ciudadanía no cosas bonitas ni las cosas que quieren escuchar, sino qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que sabemos hacer y cómo le vamos a resolver la vida a la gente. Claro, es que hay muchos candidatos que están preocupados por el TikTok. Quieren hacer TikTokers, dice. Entonces, el TikTok es bonito, es agradable, mi cuenta de TikTok es bonita, pero yo no hago política sobre el TikTok, comunico mis redes sociales, ojalá que los aprovecho sus medios para invitarlos a toda la ciudadanía que la siga en F Tabaqui, vean mi Facebook, mi TikTok, mi Instagram, y van a encontrar mis propuestas, y luego compárenme con el resto y tomen su decisión. Claro, lo que decía, sí, muchos están preocupados en esto, ¿no? Cómo definitivamente satisfacer lo que usted dice, ¿no? Lo que la gente quiere ver y escuchar, y a veces es algo de mucha inmediatez que no logramos en profundidad luego analizar lo que nos están proponiendo. Ya que Alberto decía de la unidad, de tratar de sumar en ese sentido y de poder trabajar por un solo proyecto, ya hablamos como ecuatorianos, ¿no? No hablamos de que si yo soy de este partido o del otro. ¿Cómo rescatamos la institucionalidad? Mire usted todo lo que ha ocurrido en estas últimas meses, en este último año. Por eso hemos ido a un conflicto armado interno, ¿no? Esa podredumbre obviamente de que se formó y se proliferó en las calles, y hablo de los grupos delincuentes, de delincuencia organizada también ahí, y que luego definitivamente ha corroído totalmente las estructuras de las entidades. ¿Cómo rescatar ahí? Yo creo que si en gobernanza hablamos, la institucionalidad es la primera herramienta que tenemos definitivamente para hacerle frente a todo. ¿Qué opina usted? Institucionalidad, valores cívicos, etcétera. Desde joven uno tiene que ir aprendiendo, desde muy chico eso. Yo lo viví en la gobernación del Guayas también. Yo llegué a una gobernación a donde ciertos personajes de la política y la ciudadanía decían, antes de que yo llegue, decía, es que ahí no hay gobernador, es que ahí no hay gobernación. La gobernación del Guayas fue desinstitucionalizada durante muchos años, especialmente en los últimos años. Y a mí me tocó irle a darle vida nuevamente y decir, bueno, aquí va a haber un seniority, aquí vamos a hacer que esta gobernación vuelva a coger el prestigio. Así hay que hacer con muchas instituciones. Y nuevamente con el tema de la unidad y de la fórmula política, y los escucho a ustedes, y no solo a ustedes, sino a todo el gremio de periodistas, hablar de los políticos y las inclinaciones políticas. Yo era un muchacho y yo ya me quejaba en el gobierno de Lucio del Paquetazo. Luego en el gobierno de Rafael Correa, en el gobierno de RC, me quejaba de las sabatinas y me quejaba de la corrupción, y veía a otra gente quejándose de el impuesto a la herencia. Yo era presidente luego de la Asociación de Ganaderos que usted mencionaba, y me quejaba del gobierno de Guillermo Lasso, que no había una economía de abajo hacia arriba, que se pensaba pagar deuda. ¿Y sabe qué gané? Nada. ¿Sabe qué ganó el país? Nada, cero, con mis quejas. Pero un día me llamó Guillermo Lasso y me increpó, me desafió y me dijo, tanto te quejas, ¿por qué no eres tú candidato y luego vienes a ayudar a solucionar esto acá? Y eso pasó. Fui candidato y luego fui gobernador del Guayas. Eso me demostró que en Creo, por más de que uno piense distinto y sea crítico, si eres una buena persona y estás dispuesto a sumar, te abren las puertas. Puse mis dos condiciones, ¿ok? Se acabaron los odios, se acabaron las divisiones. Vamos a decirle a la gente la verdad, y quiero que tengan algo claro, que en este gobierno, si algo vamos a hacer es copiar lo bueno de otros, sin importar de qué partido político han sido, sin importar si han sido de Guillermo Lasso, de Rafael Correa o de Lenín Moreno.
vamos a traer lo bueno y lo malo, por supuesto, lo vamos a dejar enterrado o lo vamos a enterrar. Ok. Qué bien. Francesco, gracias por esta comparecencia. Serán pues nuestros amables oyentes, nuestros seguidores, quienes vayan sacando sus conclusiones. Y por supuesto, esta es la primera de una serie de entrevistas que vamos a ir manteniendo. Y como decíamos, ¿no? La invitación es para todos los ahora precandidatos que luego pues ya tendrán esa condición de candidatos en el momento en que terminen de irse cumpliendo cada uno de los presupuestos legales que ha establecido el Consejo Nacional Electoral. Excelente semana, Francesco. Muchas gracias por el espacio, gracias por la entrevista. Son las 7:26, es Francesco Tabaqui Rendón, precandidato presidencial por el Movimiento Creo. Marcamos una nueva pausa.